Veamos que esto esté bien. Bueno, ahora estoy comprobando la parte del sonido y cosas por el estilo, ¿no? Esperemos a que las personas se vayan uniendo a la transmisión para empezar con la clase como tal. ¿Sí? Estamos viendo si es que hay buena recepción, si se ve. No sé si esto es una pasada. Sí, porque no sale. Veamos. Ya empezó a unirse gente a la transmisión. Así que bueno, ya. Esperemos a que se siga uniendo la gente a la transmisión como tal. Bueno, les saludo a todos y a medida que vayan uniéndose el saludo le reitero justamente, ¿no? Mi nombre es Pedro Ferinango y soy profesor de dominio social en el preuniversitario Geniality. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de los orígenes de la humanidad, ¿sí? Básicamente vamos a hablar sobre la historia de las civilizaciones, lo que vimos en la clase anterior, pero completándolo, ¿ya? Bien, veamos. Antes que nada, quiero instar a todos ustedes, chicos, a que tengan a la mano el libro de trabajo, porque vamos a estar respondiendo un poco las preguntas del libro como tal, para que más o menos vayamos viendo eso, ¿ya? Bueno, la clase anterior nosotros habíamos visto sobre la diferencia entre historia e historiografía. También habíamos determinado el estudio de la historia como tal, ¿no? La sincronía y la diacronía. Habíamos visto la edad antigua, la edad del neolítico, el paleolítico y cosas por el estilo, la edad de los metales y así, ¿no? A medida que vayamos viendo los temas voy a ir respondiendo sus inquietudes en la caja de comentarios, así que no duden en preguntar cualquier cosa que ustedes quieran sobre la clase para ir solventando, ¿ya? Bien, ahora sí. Vamos con la primera pregunta que está en su libro de trabajo. Sí, ya se van. Disculpen, es que estoy aquí con mi asistente al lado. Y bueno, denme un segundito. Ya, están uniéndose más personas, eso está bien, para empezar digamos de lleno con esto, ¿ya? De todas formas el video queda grabado para las personas que no pudieron unirse actualmente, entonces pueden ver lo que hemos trabajado, ¿sí? Bien. Uno de los consejos que yo siempre doy a los chicos al momento de responder digamos, cada una de las preguntas es ver primero la pregunta y no leer el texto directamente, ¿sí? Es algo muy sencillo de hacer. Por ejemplo, en la primera pregunta nos vamos al final del texto, porque generalmente siempre son textos. Vamos al final del texto y en el final nos dice la definición corresponde a, y ahí, conociendo eso, sabemos qué es lo que tenemos que buscar en el texto. Porque a veces ocurre que nosotros leemos todo el texto y al final sabemos la pregunta. Y luego como que no entendimos muy bien o nos toca leer de nuevo para saber más o menos de lo que se trata, ¿no? Entonces, lo que yo les aconsejo siempre a mis estudiantes para responder este tipo de cosas es que vayan viendo el final de la pregunta,
para que sepan, digamos, qué es lo que deben buscar en el texto, ¿sí? Y en este caso dice la definición corresponde a, y en las opciones de respuesta dice historiografía, historia, cronología o genealogía, y solo ahí, cuando ya sabemos lo que tenemos que buscar, vamos a empezar a responder. Y dice: es la disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el tiempo presente. Se basa en la cronología para la narración de estos sucesos, ¿sí? Y en este caso, de lo que estamos hablando es la historia. Sí, la respuesta correcta en este caso es la historia, porque habíamos determinado la diferencia entre historia y historiografía, ¿sí? La historiografía se refiere al estudio de la historia como tal, ¿sí? La historia es simplemente la narración cronológica de hechos o acontecimientos que han venido dándose a lo largo de la historia, ¿sí? A lo largo de las épocas. En cambio, la historiografía es el entendimiento de esa historia a partir de métodos un poco más científicos, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante que hay una pregunta que habla justamente en cambio sobre la historiografía. Ya, lo mismo en la pregunta número 2. Dice, el texto se refiere a... Y tenemos la caza, la pesca, la agricultura, el control del fuego. Y vamos a ver, si ya sabemos más o menos cuáles son las alternativas de respuesta, vamos a ir viendo más de lo que se trata el texto como tal, ¿sí? Y dice: las primeras evidencias apuntan a diversos sitios arqueológicos en Kenia, África Occidental, estableciendo que el homínido, conocido como Homo erectus, pudo ser el pionero en cuanto a su uso controlado, hace 1.700.000 años. Su empleo constituyó un avance decisivo en la evolución biológica y cultural de la humanidad, no solamente en cuanto a las mejoras en alimentación, que permitieron la mejor absorción de proteínas e hidratos de carbono gracias a la cocción, sino también a la posibilidad de contar con protección ante depredadores y emprender actividades nocturnas. Entonces, basándonos en la lectura del texto, diríamos que el texto se refiere a la caza, la pesca, la agricultura o el control del fuego. ¿A cuál de esos se refiere el texto? Veamos las respuestas que vayan dando. ¿Qué es aquello que sirvió para la cocción de los alimentos? Sirvió para defendernos de los depredadores, aquello que sirvió para iluminarnos y aquello que hizo que a través de la cocción de los alimentos pudiésemos absorber mejor los carbohidratos y las proteínas, cosa que no pasaba antes. Aquello es el fuego, ¿sí? Y poco a poco vamos a ir hablando sobre cada una de estas preguntas, así que como les digo, tengan su libro de trabajo a la mano, ¿ya? Bien, ahora sí vamos con el tema que nos correspondía, que en este caso es el estudio de las civilizaciones. Habíamos visto la civilización egipcia, la Mesopotamia, China, la India y los fenicios. Sí, ahora nos corresponde otra civilización y a la cual le debemos casi todo el pensamiento occidental, ¿sí? El mismo hecho de la democracia lo debemos a la civilización griega, ¿sí? Bueno, Grecia se desarrolló en el continente europeo, principalmente en la parte costera de Europa, ¿sí? Vamos a ver qué le debemos a Grecia. En primera instancia, Grecia tenía un tipo de gobierno democrático, que se refiere a que los gobernantes de un país son elegidos a partir del voto popular, pero eso es entendido ahora como que cada uno de nosotros puede ir a votar libremente, pero en Grecia no era así. En Grecia solo podían votar los que eran ciudadanos. Vamos a ver cómo era esto. En Grecia había dos clasificaciones, los ciudadanos y los no ciudadanos. Los ciudadanos eran aquellas personas que tenían grandes riquezas y que pertenecían a la vida política y pública. Los no ciudadanos, en cambio, eran las mujeres,
los esclavos y los extranjeros. Por lo tanto, ellos no tenían derecho al voto, ¿sí? Es decir, era una especie de democracia reducida a solo un porcentaje de la población, cosa que actualmente es impensable, pero antes era así. La democracia antigua no es como la de ahora, pero tiene las mismas bases, que es el poder del pueblo, ¿sí? Además, en Grecia eran esclavistas, y estos esclavos sirvieron a las polis griegas para su desarrollo, ¿no? A medida que nosotros vamos avanzando por la historia de las civilizaciones y la historia del mundo, vamos a ver que la gran mayoría de los países y de civilizaciones han utilizado este método de esclavismo, es decir, subyugar al poder de una persona a otra, ¿sí? Arrebatarle la libertad a través del miedo o a través de su jerarquía y hacer que eso se constituya como una fuerza de trabajo, ¿sí? Además, algo importante de Grecia es que tenía ciudades-estado, conocidas como polis. Una poli o ciudad-estado era como, digamos, haciendo una analogía con Ecuador, era como si Ecuador es todo el país y cada una de las provincias son ciudades-estado, es decir, que cada una de las provincias se podría administrar y había leyes específicas para cada una de ellas. O sea, que si bien, por ejemplo, aquí en Pichincha había pena de muerte, probablemente en Guayas no. Y así sucesivamente, ¿no? Es decir, una ciudad-estado es aquella que pertenece a un país, pero que se maneja a través de sus propias leyes. En este caso, Grecia utilizaba ese sistema. Y por eso hay mucha diferencia entre los atenienses y los espartanos, que se dedicaban a diferentes cosas, ¿sí? Además, los griegos eran politeístas, ¿sí? Quiere decir que creían en varios dioses. Principalmente nosotros sabemos, y la cultura griega ha venido, digamos, ha tenido bastante auge en nuestras vidas. Nosotros sabemos que los griegos tenían dioses para todo, ¿no? Un dios del rayo, el dios supremo, que era Zeus, dios de la muerte, que era Hades, dios de los océanos, que era Poseidón, la diosa de la caza y de la pesca era Artemisa, la diosa de la sabiduría era Atenea, Afrodita era la diosa del amor y cosas por el estilo, ¿no? Ellos tenían un dios para cada cosa, ¿sí? Y se explicaban el mundo a partir de los dioses. Además, ellos incursionaron mucho en lo que son los deportes y el teatro. De hecho, el teatro nació en Grecia, ¿sí? El teatro se hacía porque había un dios en Grecia, el dios Dionisio, el dios del vino y de la fiesta, y esa festividad en relación a ese dios, para honrar al dios, exigía que quienes lo adoraban hiciesen una representación de la vida cotidiana como un tributo, ¿sí? Es decir, desarrollaban papeles ajenos a ellos para poder honrar al dios Dionisio. Y así se creó el teatro, cosa que no había en otras civilizaciones que se creó en ese momento. Además, las olimpiadas, que eran deportes que se desarrollaban en el Monte Olimpo, ¿sí? Y otra cosa muy importante de la Grecia antigua es la ley famosa del ostracismo, ¿sí? El ostracismo se refiere básicamente a que mucho de algo no es bueno, ¿sí? Quiere decir que los griegos creían firmemente en la bondad del equilibrio, ¿sí? La ley del ostracismo consiste en que cada mes o cada cierto tiempo un grupo de sabios se reunían en una de las polis y votaban por por la persona que debía ser expulsada de las ciudades, si era demasiado bueno o demasiado malo. Es como decirles a ustedes que en sus aulas cada cierto tiempo la directiva del curso se reúna para sacar del aula al que había sacado mejores notas y al que había sacado peores notas, ¿sí? O deliberar y decir si esa persona, por ser tan alta, debe ser expulsada de la ciudad, ¿sí? Porque ellos decían que los excesos llevan, a un retroceso. Entonces, el ostracismo consiste en
consistía, porque ahora no hay eso, ¿no? Pero consistía en que los sabios expulsaban a alguien por ser demasiado de algo. Demasiado bueno, demasiado malo, demasiado inteligente, demasiado no tan inteligente y cosas así, ¿no? Y por último, y una de las cosas más sobresalientes de la Grecia antigua es el Partenón, que es una edificación que ustedes pueden ver en pantalla. Es una edificación que hasta ahora se ha mantenido y que servía como templo de culto hacia los dioses principalmente, ¿no? Y que es una de las obras de la arquitectura antigua más sobresalientes en la historia universal, ¿sí? Además, en Grecia, ustedes pueden ver aquí los dioses griegos. Y aquí un meme que dice: mujer griega, dice, guardaré mi virginidad para mi noche de bodas. Y aparece Zeus. Justamente porque Zeus, a través de la mitología griega, ha sido conocido como uno de los dioses que literalmente se transformaba en cosas para poder poseer a las personas. Y eso no impedía que poseyera a mujeres, sino también a hombres, y que se transformara en vacas, en toros, en cosas por el estilo, ¿no? De hecho, Hera siempre estaba celosa y siempre trataba de asesinar a las amantes de Zeus, que eran muchísimas, ¿sí? Y fíjense en esto, verán, el imperio que vamos a ver a continuación, el Imperio Romano, toma muchas de las características de la cultura griega. Tanto es así que existen equivalentes romanos para los dioses griegos, ¿sí? Y esos equivalentes romanos muestran la forma en la que los romanos conquistaban los territorios, a diferencia de los españoles que vinieron acá y que eliminaron toda la cultura existente e impusieron la cultura de ellos. En cambio, cuando los romanos dominaban un territorio, generalmente ocurría que no eliminaban la cultura de ese lugar conquistado, sino que la adaptaban para sí mismos. Y esa es la razón por la cual se expandían digamos, de forma tan gradual y tan grande, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que hay equivalentes romanos para cada uno de los dioses. Por ejemplo, el equivalente romano de Artemisa es Diana, ¿sí? El equivalente romano de Artemisa es Diana. El equivalente romano de Eros es Cupido. Sí, exactamente. Y bueno, y sabemos otros equivalentes como el equivalente romano de Atenea es Minerva, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Bien. Algo muy importante que nos legó la civilización griega es la filosofía, ¿sí? La filosofía está presente en todo. Ya habíamos hablado sobre filosofía, ¿no? Anteriormente. La filosofía griega es una de las más importantes actualmente porque, bueno, el mundo ha adoptado el pensamiento occidental. En ese sentido ha compartido cosas como el cinismo, como el hedonismo, el nihilismo, el escepticismo y cosas por el estilo, ¿no? Nosotros sabemos que los grandes filósofos antiguos eran los sofistas, los presocráticos, de los cuales también ya hablamos, Sócrates, Platón, Aristóteles, ellos principalmente, ¿no? Y que son un legado de la civilización griega que no podemos soslayar. Y tenemos la gran frase de Sócrates: solo sé que no sé nada, y esto cabalmente me distingue de los demás filósofos que creen saberlo todo. Porque para ellos el conocimiento de uno mismo, el conocimiento por sí, era lo más importante, ¿no? En ciertos lugares como Atenas, por ejemplo. Bien, voy a revisar si no tengo alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema.
Sí, exacto, se refiere al control del fuego. Sí, muy bien. La primera pregunta se refiere al control del fuego, a cómo nosotros empezamos a manipular el fuego, que fue algo muy importante para el desarrollo del ser humano y que por lo tanto ayudó a que las civilizaciones fuesen avanzando. Sí, muy bien respondido. Bien, ahora vamos a los romanos. Ya no vamos a hablar sobre civilización, sino sobre imperio romano. ¿Sí? La diferencia entre una civilización y un imperio es la capacidad de expansión de cada uno de ellos, ¿no? Una civilización bien podría conquistar otros territorios, como lo hizo la civilización de Mesopotamia, que vinculó a sus territorios otros de los asirios, acadios y babilonios, ¿sí? Pero en cambio un imperio es, digamos, tiene mayor extensión territorial. Además, su avance es considerable y los recursos de esa civilización se destinan a las labores de conquista y por lo tanto se llama un imperio. ¿Sí? Bien, ¿qué se puede decir de los romanos? En primera instancia que empezó siendo una monarquía para luego pasar a ser una república. ¿Sí? Esta digamos, monarquía se derivó de los fundadores principales de Roma, ¿no? Que son Rómulo y Remo. ¿Sí? Según la mitología se dice que Rómulo y Remo fueron abandonados cuando niños y que pudieron perecer si no hubiese sido que una loba los amamantó. Y cuando llegaron a la mayoría de edad, Rómulo asesinó a su hermano Remo para poder hacerse con el control de los lugares que habían fundado, ¿sí? Y por eso se llama Roma, ¿no? Por el Rómulo, que había asesinado a su hermano y que fue el fundador de este imperio. Además, terminó como imperio también por el hecho de que tuvo varios emperadores, ¿sí? No había presidentes, no había cámara de diputados, tampoco había, digamos, reyes ni nada por el estilo, ¿no? Sino emperadores. Y esos emperadores fueron aquellos que con cuya intromisión en la historia fueron adaptando el modelo romano a diferentes circunstancias, ¿no? Y tenemos que cada uno de los emperadores dotó de su propio espíritu al imperio romano, ¿sí? Los romanos eran grandes ingenieros. Ellos inventaron, por ejemplo, los acueductos para poder deshacerse de los desechos humanos, por así decirlo, a través de las cloacas y cosas así, para mayor organización del imperio, ¿sí? Además, sus labores de conquista se expandían de forma exponencial y, como les había dicho antes, las labores de conquista se diferenciaban mucho de otros imperios, porque ellos, en lugar de eliminar una cultura, la adoptaban, ¿sí? La caída del Imperio Romano en el 476 antes de nuestra era determinó el inicio de lo que nosotros llamamos Edad Media o Medioevo, ¿sí? Bien, algo importante en el Imperio Romano son sus emperadores, ¿sí? Que, como les había dicho, cada uno dotó de su propio espíritu al imperio. Vamos a hablar de los principales, ¿no? En primera instancia hablemos de Calígula, ¿sí? Calígula andaba siempre con sandalias, y las sandalias se llamaban así, Calígulas. Se decía que estaba un poco loco, ¿no? Porque nombró ministro a su caballo, ¿no? Dijo, voy a nombrar ministro a mi caballo. Y se dice que él ofrecía grandes banquetes, pero los banquetes estaban dados por comida de plástico, ¿sí? Ofrecía comida de plástico o cera a sus invitados, y ellos debían fingir que comían esto, porque si no los mandaba a matar, ¿sí? En el caso de Calígula estaba un poco loco en ese sentido, ¿no? Además, otro emperador igual de loco fue Nerón, ¿no? Nerón quería ser músico, pero en realidad sus talentos no le daban. Pero
como cantaba tan feo y tocaba tan feo y era emperador, entonces las personas que lo escuchaban am, debían aplaudirle y ovacionarle pese a lo atroz de su representación, porque si no, él obviamente los mandaba a matar. Además, Nerón incendió la ciudad de Roma, ¿no? Y eso ocasionó que él culpara a los cristianos que habían llegado a Roma, culpara a los cristianos del incendio de Roma como tal, ¿no? Cuando lo hizo en un momento de locura, ¿sí? Y tenemos a Julio César, a Augusto y cosas así, ¿no? Esos emperadores que dejaron un gran legado en cuanto a la cultura, ¿no? Y que eran grandes figuras antiguas. Uno de ellos incluso llegó a conquistar a Egipto a través de enamorar a Cleopatra. ¿Sí? Bien, y por último, lo más destacable del Coliseo de Roma es el Coliseo romano, ¿sí? Y el anfiteatro, que son creaciones de Roma. El Coliseo romano se hacía para distraer al pueblo, porque un tipo de gobierno de un emperador se sustenta a través de la ignorancia de su pueblo, ¿sí? Cuando un pueblo no sabe nada, es más fácil de manipular. Así que en Roma había una gran escasez de comida y de recursos, pero para compensar eso, los emperadores romanos crearon el Coliseo o Circo Romano, en el cual hacían luchas de gladiadores y también luchas de guerreros contra leones o cosas así, para mantener al pueblo quieto, darles entretenimiento para que no protesten, ¿sí? Y actualmente ese Coliseo romano bien puede ser una televisión, ¿sí? O un medio, o digamos que un pueblo se muere de hambre y los romanos le daban pan y circo. En este caso nosotros podemos ver que no ha cambiado mucho en ese sentido, ¿no? Ese modelo como tal, ¿sí? Entonces, bueno, ya vemos las principales cosas del imperio, ¿no? Vamos a ver si hay comentarios, preguntas o lo que sea. Sí, pueden ir al baño. Pero no se tarden mucho porque la clase sigue. Bien, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema, sí, ahí pueden ver un mapa de la expansión del imperio romano. Fíjense, como justo en la península itálica empieza el imperio como tal, es ese cuadrito rojo intenso, y va poco a poco expandiéndose hasta el norte de África, hacia el sur digamos al sur de Europa occidental, hacia el oeste y cosas así, ¿no? Su expansión fue muy grande, porque destinaban gran parte de su presupuesto a los famosos legionarios, que eran grandes grupos de soldados que iban en campaña conquistadora, ¿sí? La caída del Imperio Romano, el 476 después de Cristo, da cabida a lo que conocemos como Edad Media o Medioevo, o también oscurantismo o Edad Medieval, ¿no? Esta Edad Media duró 10 siglos, es decir, un milenio, desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿sí? Se conoce como oscurantismo porque en la Edad Media se penaba, se castigaba todo empeño que tuviesen los científicos o los literatos para hacer cosas en contra de la iglesia, porque en la Edad Media quien tenía el poder en este sentido era justamente la iglesia, y todo lo que se hacía debía ser a favor de la iglesia. Es decir, si alguien escribía algún libro debía hablar sobre santidad, sobre virtud, sobre la iglesia. Si alguien hacía un descubrimiento y ese descubrimiento probaba o refutaba alguna teoría de la iglesia, esa persona era castigada con la muerte y era acusada de herejía, ¿sí? Además,
que la educación solo estaba en manos del poder eclesiástico, o sea que las personas que podían educarse eran solo aquellas que, digamos, solo aquellas que pertenecían a familias de clérigos o que tenían gran poder adquisitivo, ¿sí? Y que pertenecían justamente a la iglesia como tal, ¿sí? Esa iglesia controlaba todos los aspectos de todos los países generalmente, ¿no? Por eso no se habla como una edad media española, una edad media romana, sino una edad media en general, ¿no? Que llegó a varios puntos de todos los continentes, ¿no? Y es que varios de los personajes más notables de la Edad Media, como Juana de Arco o como Galileo Galilei, fueron asesinados por herejía. Esto no quiere decir que en la Edad Media no se haya dado grandes progresos a la humanidad. De hecho, hubo varios descubrimientos y cosas así, ¿no? El problema con la Edad Media era que reprimía más la creatividad que antes, ¿sí? Y hacía que las culturas se sometieran a esa creencia religiosa y que por lo tanto todo el conocimiento del mundo se dirigiera hacia ello. Y para asegurar que el conocimiento no se expanda más allá de los límites religiosos, la iglesia organizaba inquisiciones en las cuales torturaba y asesinaba a personas que consideraba que estaban lejos de pertenecer a su doctrina religiosa, ¿sí? Pero de la Edad Media vamos a hablar en otra clase de forma más profunda, ¿sí? A través del arte y la escritura, literatura y cosas así. Lo que nos compete de la Edad Media es justamente ese rasgo histórico que dejó en la humanidad, ¿sí? La Edad Media terminó tanto por su peste como por algo conocido como Renacimiento, ¿sí? El Renacimiento es obviamente todo lo opuesto al oscurantismo de la Edad Media, porque en la Edad Media el centro de todo era Dios, ¿sí? Todo lo que era creado era Dios, y Dios era la medida de las cosas. En cambio, en el Renacimiento, el ser humano se convierte en la medida de las cosas. Si en la Edad Media Dios era el centro del universo, ahora es el ser humano. Es decir, el ser humano se vuelve libre para pensar por sí mismo y para sí mismo. No para escribir cosas sobre la religión, sino para escribir cosas sobre sus propias pasiones, sobre lo que a él le pasaba, ¿sí? Y en ese sentido, el Renacimiento fue el florecimiento de la humanidad, ¿sí? Por eso se llama así, porque de una época de total oscuridad, de pocos avances científicos, tecnológicos y culturales, ahora había un nuevo florecimiento, un renacer de la raza humana como tal, ¿sí? El Renacimiento se fundó en Florencia, ¿sí? Se sabe que se fundó en Florencia en Italia, porque todos los pensadores de aquel entonces y todos los artistas, escultores, pintores de aquel entonces fueron desterrados hacia Florencia justamente por sus ideas, ¿sí? Y eso ocasionó que todos los intelectuales del mundo estuviesen reunidos en un solo lugar, y eso dio gran riqueza a lo que nosotros conocemos ahora como cultura, ¿sí? Ahora vamos a ponerlos a prueba, ¿sí? Vamos a ponerlos a prueba, vamos a ver ciertas cosas, pero antes solo quiero ver si es que hay preguntas o algo así, ¿ya? No veo. No. Bien. Ahora sí, ahora que están más vinculadas con esto, quiero que vean las diapositivas que les voy a mostrar y me digan a qué personaje se refiere cada una de lo que les voy a hablar, ¿no? ¿Quién es este señor? Este que aparece en pantalla. ¿Quién será? Todos ellos pertenecieron al Renacimiento, ¿no? Ojo. ¿Quién será este señor que aparece en pantalla? ¿Quién será? ¿Será... ¿Quién? ¿Quién será?
Vas a tener 10 segundos para responder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, bueno. Este personaje que aparece en sus pantallas es Niccolo Maquiavelo, ¿sí? Y es uno de los principales pensadores del Renacimiento y fundador del Estado moderno, ¿sí? Él, a través de su obra principal, El Príncipe, escrita para Lorenzo de Medici, fundó las políticas, la política como tal, que ahora nos sustenta, ¿sí? Por eso se dice que es el fundador del Estado moderno y una de las principales figuras de la antigüedad, ¿no? A él se le atribuye la frase el fin justifica los medios, ¿sí? Pero no es que él lo haya dicho en alguna forma, ¿no? Simplemente que su doctrina fue interpretada de esa manera, porque él decía que para que uno alcance lo que quiere debe hacer todo lo posible, incluso si eso es malo o inmoral, ¿sí? Porque un verdadero príncipe es aquel que toma las decisiones correctas, incluso si no beneficia a su pueblo, sino que debe beneficiarle a él mismo, ¿sí? Hacer todo lo que esté a mi alcance para conseguir lo que quiero. Eso decía él. Bien. Vamos a ver un siguiente personaje. Vamos a ver si este le acierta. Este señor, ¿quién es? ¿Quién será? Vean la peluca. ¿Quién será? ¿Quién será este señor? No. No. Aquí mi ayudante dice otro nombre, ¿no? Bien, este señor es Jean-Jacques Rousseau, ¿sí? Es de los tres ilustrados principales, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, es de ellos, ¿no? Rousseau, en cambio, fundó también a través de su obra El contrato social, fundó lo que nosotros conocemos como política moderna, ¿sí? Maquiavelo, el Estado moderno, Rousseau, la política moderna, y además es un gran exponente de la educación, ¿sí? Él escribió una obra conocida como El Emilio de la Educación, en la que digamos, en la que establece cómo enseñar a las personas, cómo enseñar a los niños, ¿sí? Y este tipo de teorías ha sido muy bien acogida hasta ahora. Claro que sus pensamientos son un poco obsoletos, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, él decía que a las niñas, para educarlas, no hay que felicitarlas por las cosas que hacen, ¿sí? Decía eso porque si a una niña se le felicita por algo que hizo bien, eso sería como afirmar que las niñas y las mujeres tienen voluntad. Y es peligroso para un Estado hacer que las mujeres piensen que pueden hacer algo bien. Así que si hacían algo mal, tenían que reprenderlas, ¿sí? Ese era un modelo de educación que él decía. Pero aparte de eso, tenía varias doctrinas muy interesantes en cuanto a la educación. Sí, bien. Ahora vamos con otro personaje, ¿ya? Vamos con otro personaje. Vamos a ver si este sí le adivinan. ¿Quién será este personaje? ¿Quién será? ¿Quién será? Él es un poco posterior al Renacimiento, ¿sí? Él fue el que dijo la frase en latín cogito ergo sum. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, este personaje es Descartes o Descartes, René o Renato Descartes, ¿sí? Él es uno de los pensadores más brillantes del siglo XVII, perdón, siglo XVIII, y establece, digamos, el concepto de que nosotros pensamos y que porque pensamos existimos,
¿no? Que todo lo que existe en el mundo es producto de nuestro pensamiento. Si no podemos pensar algo, quiere decir que ese algo no existe, ¿sí? Entonces, básicamente esa es su doctrina, ¿no? El racionalismo, ¿sí? Las cosas se comprenden a través de la razón y solo la razón nos puede llevar a conocer el mundo, ¿sí? Eso lo vamos a ver igual en la clase de filosofía aplicada como tal, ¿no? Ahorita solo estamos mencionando personajes que, digamos, influyeron grandemente en la historia del mundo, ¿sí? En este caso, Renato Descartes. El siguiente personaje que vamos a ver, esta vez sí respondan. Son 4 personajes. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán estos 4 personajes? ¿Quiénes serán estas tortugas ninja? Porque ustedes saben que son las tortugas ninja, ¿no? Pero ¿a quién hace alusión o a quiénes hace referencia a estos personajes? Y que sí pertenecen al Renacimiento como tal. Son las tortugas ninja, sí, pero tienen nombres característicos, principalmente, ¿no? En este caso, corresponden a Donatello, a Rafael, a Leonardo y ¿cuál es el otro nombre? Donatello, Rafael, Leonardo y Miguel Ángel, ¿sí? En honor a los grandes pintores y escultores del Renacimiento, ¿no? Miguel Ángel, ustedes saben que pintó la Capilla Sixtina, ¿sí? Donatello y Rafael fueron grandes escultores. Leonardo, en honor a Leonardo da Vinci, que fue de todo, ¿no? Fue escritor, fue físico, fue pintor, fue escultor, de todo, ¿sí? Y que fueron de los más importantes pensadores de ese tiempo, ¿no? De hecho, ellos fueron los que hicieron el Renacimiento como tal, ¿sí? Vamos a ver el siguiente personaje. Es este señor. Sí, entiendo que no se puede responder mucho porque antes todos se parecían, ¿no? Todos tenían sus pelucas y cosas por el estilo y es un poco difícil de reconocer a cada uno de ellos, ¿sí? Pero veamos. Él en cambio pertenece al mundo de la literatura, ¿sí? Maquiavelo pertenece al mundo de la política, Rousseau también a la política y además a la pedagogía. Descartes perteneció al mundo de la filosofía. Las tortugas ninja, representadas por las figuras de Rafael, Donatello, Miguel Ángel y Leonardo, son representantes del arte como tal. Y este señor en cambio es escritor. Ese señor se llama Donatien Alphonse François de Sade, más conocido como el Marqués de Sade, cuyas obras son muy controversiales, ¿no? Pero lo más importante de sus obras, que hablan de su nombre, proviene aquello del sadismo, que corresponde al hecho sexual representado a través de látigos y cosas de cuero y cosas así, ¿no? Pero su pensamiento es mucho más profundo porque es reformador, ¿sí? Hasta él, las personas no se habían atrevido a hablar sobre esos temas tabú que él habla, sobre todo las pasiones humanas, sobre la homosexualidad, sobre la figura de la mujer en cuanto a dueña de sí misma y de su cuerpo y cosas por el estilo, ¿no? Bien, de él lo van a ver más en literatura, ¿no? Él es otro literato, pero de otro género. ¿Quién es? ¿Quién será este señor? Este señor es de literatura, es dramaturgo, y se llama Jean-Baptiste Poquelin Molière, ¿sí? Más conocido como Molière, ¿sí?
es uno de los escritores más importantes en cuanto al teatro, ¿sí? Y por eso estoy hablándoles sobre los personajes más importantes de las distintas áreas, ¿no? De la política, de la educación, de la filosofía, del arte, de la literatura, del teatro, tal, ¿no? En este caso, Jean-Baptiste Poquelin Molière escribió una obra muy divertida conocida como El médico a palos, principalmente, ¿no? Que básicamente habla sobre un hombre que maltrataba mucho a su esposa, ¿sí? La maltrataba mucho, la golpeaba muchísimo, ¿sí? Y cierto día la esposa decidió vengarse. ¿Cómo se vengó? Verán, un día su esposo estaba afuera de su casa en su hamaca y había terminado de golpearla. Y justo llegó un grupo de personas desesperadas preguntándole si había un médico por ahí, si conocía de algún médico. Entonces su esposa les dijo, sí, claro, yo conozco un médico. Sí, ese médico es mi esposo. Sí, pero él no admite que es médico si no le agarran a palazos. ¿Sí? Entonces ellos le preguntan, ¿y dónde está ese médico tan extraordinario? Y él dice, está afuera, está en el árbol, en una hamaca. Pero ojo, él es tan exclusivo que no le dice que es médico a nadie, si no es que le dan de palos. Entonces ellos van a la hamaca del señor y le preguntan, disculpe, ¿usted es médico? Y él dice, no, yo no soy médico. Y ellos dicen, ya, sí, está negando porque es tan exclusivo. Entonces empiezan a darle de palos, empiezan a golpearle, le golpean mucho hasta que él admite que es médico, ¿sí? Y por eso se llama la obra así, ¿no? El médico a palos. Y admite que es médico y el padre de la chica que estaba con la enfermedad era que la chica no hablaba, no podía hablar, se había quedado muda. El padre de ella había dicho que mataría al médico si no le cura a su hija. Felizmente él logra curar a su hija porque resulta que no estaba enferma, sino que había fingido estar enferma para poder escaparse con su gran amor. Y al final todos ganan, ¿sí? En ese sentido. Bien, hablemos rapidito de este último personaje. Es uno de los ilustrados principalmente, ¿no? ¿Quién será? No, nadie. Bueno, terminando la clase van todos a salir aprendiendo quiénes son ellos, ¿no? Él es Voltaire. Como les digo, es comprensible que no se sepa mucho porque muchos saben los nombres y las doctrinas de cada uno de los pensadores, pero muy poco lo podemos asociar con sus rostros. Y es que a veces cambian las pinturas o todos se parecen, ¿no? Voltaire, en cambio, es un maravilloso ensayista, ¿sí? Habla sobre el poder, sobre el Estado, sobre sobre la libertad y cosas por el estilo, ¿no? Y sus ensayos repercutieron mucho en la población de aquel entonces que hizo el Renacimiento, porque habla justamente sobre cómo nosotros debemos tomar a la religión no como un ente absoluto que dirige nuestras vidas, sino como algo en lo que nosotros decidimos creer y no es una imposición como tal, ¿sí? Y es justamente esa la esencia de la religión, ¿no? Es decir, cada uno tiene su propia fe y cada uno cree en lo que quiere creer. Lo que defiende él es la libertad de no creer, tal como las personas tienen la libertad de creer en lo que quieran, él defiende la libertad de no creer en algo, ¿sí? Que es algo muy loable, ¿sí? Bien, dicho esto y llegado al término de la clase, no está de más recordarles que a través de estas clases ustedes van a poder resolver el libro de ejercicios y los simuladores como tal. Así que les invito a resolver el libro de ejercicios como tal, ¿sí? Quiero que resolvamos
unas 2 preguntas más antes de que se termine para que vean más o menos de qué se trata, ¿no? Y que todo lo que hemos hablado aquí les va a servir para resolver todos los cuestionarios que les indiquen, ¿no? Entonces, vamos a la pregunta 6, vamos ya, al azar, escojamos pregunta 6. Como habíamos visto, una estrategia es ir al final de la pregunta. Dice, el párrafo describe, será el derecho constitucional indígena, hablará de los indígenas, del código civil y penal, hablará del antiguo código civil romano, o hablará del código de Hammurabi. Vamos a ver, dice, basado en la ley del talión directamente ya me dirige a algo, ¿no? Pero sigamos leyendo. Ojo por ojo, diente por diente, que consistía en el principio punitivo de reciprocidad por un delito cometido. Está considerado como uno de los códigos legales más antiguos de la humanidad. ¿Sí? Escrito en acadio, lengua empleada por uno de los pueblos de la civilización mesopotamia, incluía además normas sobre precios, salario, responsabilidad profesional, funcionamiento judicial y jerarquización de la sociedad. Incluía además uno de los primeros ejemplos de lo que actualmente se considera como derecho a la defensa, basado en el principio de presunción de inocencia. El párrafo describe, será el derecho constitucional indígena, habla de los indígenas, habla del Código Civil anglosajón, o habla del Código Civil y Penal romano, o hablará del Código de Hammurabi. Está en la página 352 de sus textos, están todas las preguntas, ¿no? Están todas las preguntas en la página 352. Y hablará sobre el derecho constitucional indígena, sobre el Código Penal anglosajón, sobre el antiguo Código Civil y Penal romano, o sobre el Código de Hammurabi. Nosotros sabemos que las cosas que conocemos tienen mucho que ver con lo que podemos retener, ¿sí? No es que sepamos todo sobre la respuesta, pero sabemos ciertas partes y eso es suficiente. Por ejemplo, dice, ley del talión, primera, dice, ojo por ojo, diente por diente. Uno de los códigos más antiguos de la humanidad, perteneciente a la Mesopotamia. ¿Qué podría ser? En este caso es el Código de Hammurabi, ¿sí? Bien. Y pasemos de página, veamos uno de más atrás para ver si podemos responderle. Veamos. Hay otras que hablan sobre las mujeres en la historia, que eso es otra clase, por lo tanto no le vamos a responder esas aquí, ¿no? Todavía. Vamos a la pregunta 20. Dice, para hacer relación con los personajes de lo que hemos hablado, ¿no? Seleccionar los personajes que fueron monarcas, mandatarios o emperadores romanos. ¿Será Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿O será Rómulo, Julio César, Augusto? ¿O será Aristófanes, Sófocles y Homero? ¿O Clemente I, Evaristo y Pío XII? ¿Quiénes de ellos serán? Lo importante de estas preguntas es saber primero desechar las incorrectas, ¿sí? En este caso, Sócrates, Platón y Aristóteles sabemos que son filósofos griegos, ¿no? Por lo tanto los eliminamos. Aristófanes, Sófocles y Homero en cambio son escritores griegos. Aristófanes era uno de los principales comediantes y poetas de la Grecia antigua, eso deben verlo en Dominio Verbal. Sófocles en cambio escribió Edipo Rey y fue un dramaturgo. Homero, ustedes saben que escribió la Ilíada y la Odisea y cosas así, ¿no? Clemente I, Evaristo y Pío XII en cambio eran autoridades eclesiásticas.
durante la Edad Media. Por lo tanto, la única opción de respuesta que nos queda es la B. Rómulo es el fundador de Roma, Julio César y Augusto, ¿sí? Principalmente. Y bueno, vamos a seguir completando esos ejercicios en casa a partir de la clase que hemos visto. Y rapidísimo voy a contestar a las preguntas que realmente no las vi. Dice, ¿cómo se escriben sus nombres? A ver, ya te respondo. ¿Cómo se escriben sus nombres? Por ejemplo, el primero es Maquiavelo, ¿sí? El segundo es Rousseau, porque es francés. El siguiente es Descartes, también es francés, se escribe Descartes. El siguiente son las tortugas ninja, ustedes saben, ¿no? Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo, que ya saben cómo se escribe. El Marqués de Sade es el Marqués de Sade, que ya hemos visto, es uno de los escritores más controversiales de la historia. El otro es Jean-Baptiste Poquelin Molière, solo con el nombre Molière. Sí, y con la tilde circunfleja. Y Voltaire, que se escribe Voltaire, ¿sí? Porque generalmente son franceses o cosas por el estilo, ¿no? Así se escribe. Bien, ¿qué otra pregunta? ¿Podría repetir los nombres? Claro, justamente en lo que acabo de decirles, no le repetí. Entonces, ¿se le puede considerar como ateo? No. Es decir, sí, pero no. Verán, que alguien no cree en la religión no quiere decir que sea ateo, ¿no? Eso es innegable, ¿sí? Un ateo simplemente no cree en nada, ¿sí? Esa es la diferencia. En cambio, alguien que defiende las creencias de otros y la suya propia, a pesar de que no las comparta, es un agnóstico, ¿sí? Y es lo que habíamos visto en los presocráticos, que Protágoras defendía el agnosticismo, porque decía que cada pueblo tiene su diferente dios, y que si las ratas y los leones tuviesen dioses, serían a su imagen y semejanza. Es decir, que cada persona puede creer lo que quiera, ¿sí? Entonces digamos que no era tanto ateo, aunque generalmente los filósofos lo son, generalmente, no todos. Ley de Hammurabi, código de Hammurabi, muy bien. ¿Por qué hay tortugas ninja? Bueno, porque las tortugas ninja representan a los principales miembros de en este caso del Renacimiento, ¿no? A Miguel Ángel, a Rafael, Donatello y Leonardo da Vinci, que ustedes ya conocen, ¿no? Dice Maquiavelo, Rousseau y así. Ya, bien, espero que la clase les haya servido. Como les digo, todas estas clases que estamos haciendo son para que ustedes puedan resolver tanto los simuladores de la plataforma del Cervatier, como nuestro cuaderno de trabajo, ¿sí? Espero que la clase les haya servido mucho, como les dije, y no olviden seguir resolviendo esto, ¿no? Es decir, las clases son para que ustedes puedan responder a esas preguntas, ¿no? Y que puedan avanzar, ¿sí? Eso es todo por hoy. Espero que tengan una muy buena tarde y que hayan aprendido un poco más en este caso, ¿ya? Con eso me despido. Pasen muy bien y hasta luego.